Muy buenas tardes a todos, a los deportistas. Nuevamente me presento, mi nombre es Juan de Fernando Sáenz. Hoy les vengo a explicar las líneas que tenemos que revisar de la defensa siciliana, pero más que a profundidad con la línea de la defensa, tenemos que dar una pequeña introducción porque claramente algunos no han tenido claro de en qué consiste cada una de estas, o sea, para qué nos sirve conocer esas líneas y cuál es el objetivo que ustedes deben tener en cuenta al momento de emplearlas en sus partidas. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla completa. Ya en este momento nos encontramos en el tablero. Vamos a ver una partida entre dos grandes maestros que es Alexis Chirov contra Bistopalov, que fue jugado en León en el mes de junio del año 2001. Aquí hay que recomendar, chicos, que cuando estamos en una partida de ajedrez, siempre tenemos que tener en cuenta las tres fases para tener como en qué plan tenemos que ubicarnos y también el tipo de repertorio que tenemos que tener en cuenta para poder ejecutar esas acciones y poder encontrar esas jugadas indicadas para ciertas posiciones y poder crear algún tipo de ventaja o poder ya sea en un objetivo de ganar material, ganar espacio o ganar de una forma más rápida. Entonces, en este caso vamos a iniciar primero con la línea de E4. Antes de iniciar con la partida de los dos grandes maestros, les quería comentar que toda línea que va a jugar con piedras blancas se llama apertura. Y en apertura, cuando el blanco juega con E4, vamos a encontrar la mayoría de líneas en posiciones abiertas. ¿Sí? Y en el caso de E4, las líneas pueden responder de varias formas, como por ejemplo la defensa francesa, que es muy común, como E6, lo de D4 y D5. En esta línea le decimos la famosa defensa francesa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, con la línea de la jugada C5, entramos a la famosa defensa siciliana, que también es otra defensa combativa. Recordamos, chicos, que todo lo que indicamos defensa es con negras. ¿Listo? Tras C5 estamos simplemente controlando la casilla de 4. Una línea posible es que después de caballo de F3, caballo F6 y D4, en la siciliana tenemos que evitar a toda costa de que las blancas avancen el peón hacia la casilla de 5, ¿cierto? Entonces, para este caso, chicos, nos damos cuenta que en el momento cuando las blancas intentan avanzar, ¿cierto? Va a ganar espacio. Por ejemplo, si las negras juegan en D6, el blanco puede seguir avanzando con D5 e incomoda el caballo de D6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que las negras van a tener que perder un tiempo en retirarse porque claramente también podría haber jugado tanto caballo de 4 como caballo a 5. Pero vemos que es bastante más natural devolver el caballo y buscar algún tipo de maniobra, ya sea por vía A6 o por vía D7, ¿cierto? Pero igual las blancas siguen ganando espacio, ¿no? Sigue dejando que las negras no se puedan desarrollar de la mejor forma. Entonces es por eso que acá tras la jugada de 4 tenemos que retomar para evitar de que las blancas no ganen espacio en el centro. ¿Listo? Hay otra línea que tenemos que tener en cuenta contra E4, que es la famosa defensa eslava. La defensa eslava es otra línea que podemos combatir con E4. Tras la jugada de E4, cuando las blancas toman todo el centro, las negras pueden jugar D5, ¿cierto? Tomando el centro y cuando el blanco avance con E5, seguir simplemente con E6 seguido de C5, caballos C6 y dama B6, tratando de crear un tipo de control y presión sobre D4, ¿cierto? Entonces acá simplemente estaríamos a una transposición de la defensa francesa variante Tarras.
¿cierto? Donde las negras intentan presionar sobre el cuadro, terminar su desarrollo y simplemente poder igualar la posición. A cambio, las blancas van a tener que, bueno, buscar controlar sobre defender el punto central del D4 y buscar algún tipo de contrajuego, ya sea por el flanco de rey, si de caballo F3, alfil E2 y enroque corto, o en el caso de buscar algún tipo de reacción en el flanco de dama. Va a ser difícil todavía porque la dama de B6 siempre va a estar muy pendiente sobre B2. Entonces, en este caso, podría ser una de las posibilidades en la apertura contra E4. En ese caso, hay otra defensa. Recordamos que ya vimos la francesa, la siciliana y hay la otra que también se llama la famosa defensa india de rey. La india de rey simplemente se iniciaría con la jugada D6, ¿no? Después de D4, negras juegan G6 y tras F4, las negras responden alfil F7, blancas caballo F3 y ahora negras caballo F6. A lo cual entramos a la famosa defensa india de rey. ¿Cuál es el objetivo de la India? Simplemente enrocarse cuanto antes, buscar presión por la gran diagonal del alfil, buscar acciones como típicas como C5, caballo C6, buscar presión sobre alfil G4, pinando al caballo de F3 contra la dama, ¿no? Puede ser algunas ideas muy comunes dentro de la India, aunque comenta que no es tan habitual eh, atacar, ¿cierto? Contra el cuadro, ¿no? Porque, por ejemplo, acá las blancas podrían seguir con E5 y cuando las negras retomen D por E5, entonces el blanco retoma D peón de F. ¿Por qué el peón de F? Porque si capturamos con el peón de D, las negras tienen la opción de intercambiar las damas y bueno, se quitan un poco más de la presión en el centro, ¿no? A lo cual, cuando capturamos con el peón de E, pues las negras sí pueden jugar caballo de 5, mantener el caballo sobre el centro, pero tras la jugada C4, subir el caballo de 6, las blancas por el momento se mantienen controlando la parte central, sin ningún tipo de problemas, y a las negras, a cambio, en la India, intentan buscar presión a larga distancia, ¿no? Buscar algún tipo de contrajuego, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que podría haber pasado dentro de la India. Tampoco es que sea tan mala contra el 4, pero si el blanco juega con mayor precisión, puede estar ligeramente mejor, ¿no? Entonces, esas son las líneas más comunes que se puede jugar contra E4. Pues hay otras líneas que no los voy a mencionar acá porque pues, la idea es ir viendo el paso a paso, ¿no? Entonces, ya entrando a materia, vemos que en la apertura, sí, la apertura tenemos que desarrollar las piezas, dar el centro y enrocar cuando sea necesario. Entonces, tras E4, las negras en este caso juegan C5. Recordamos que acá Topalov intentan simplemente presionar sobre el punto en D4. Tras C5, las blancas responden caballo F3, seguir con el desarrollo habitual en el flanco de rey, y ahora las negras responden caballo C6, simplemente desarrollando en el flanco de dama, controlando la casilla de D4 y seguir con el desarrollo. El blanco en ese caso responde D4, una reacción normal y típica contra la defensa siciliana, ¿no? Buscar abrir la posición. Estaríamos en la línea de la defensa siciliana abiertas, porque si en este caso se juega D3, entraríamos en una siciliana cerrada, ¿no? Donde el centro se mantiene cerrado y tanto el blanco como el negro puede seguir desarrollando normalmente las piezas, ¿no? Entonces, en este caso, tras D4, las negras responden C por D4, retomando el peón, y tras caballo por D4, las negras responden caballo F6. Tras la captura, ahora vemos que las negras no pueden, pues intentar, pueden capturar el caballo, pero si capturan, las blancas van a ganar más espacio y la dama en D4 va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? Recordamos para todos los deportistas que si intentamos controlar o traer las piezas hacia el centro y que el rival no puede expulsar o intercambiar esas piezas centrales, eso quiere decir que vamos a tener una gran ventaja de espacio. Nuestras piezas van a tener mayor dominio en el tablero y por ende pues van a estar mejor.
¿cierto? Tras caballo F6, simplemente están amenazando al peón de E4, por lo tanto, las blancas simplemente lo van a defender tras caballo C3, que sería la jugada más natural, ¿no? Defiende el peón de E4 y seguir desarrollando en el flanco de dama. Las caballos C3, las negras, responden E5. No es muy natural en la defensa siciliana, pero el objetivo principal de este punto es que lo que quiere hacer acá las negras es intentar expulsar el caballo y que no genere tanto dominio en el centro. Es cierto que dentro de esta línea nos damos cuenta que a pesar de que está en la fase de la apertura, pues sí, el objetivo es dar dominio en el centro y eso es lo que hacen las negras, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque acá atrás, la siguiente jugada por parte de Chirov, caballo de a B5, para tener un control sobre la casilla de 6, acá el negro tiene que evitar a toda costa, ¿no? A toda costa no dejar que el blanco pueda entrar en el territorio, ¿no? Porque si deja entrar, pues va a tener muchas dificultades, ya sea en el desarrollo o en la seguridad del rey, ¿no? O también de pronto de forma material o posicional. ¿Sí? Entonces, tras caballos de B5 por parte de Chirov, Topalov responde de 6, que sería la jugada natural, ¿no? Acá ya intenta evitar de que el caballo no pueda pasar sobre la casilla de 6. Entonces, tras de 6, las blancas responden alfil de 5. Entonces recordamos para los deportistas que cuando se juega alfil de 5 está intentando realizar una pinada, ¿no? Esto le llamamos una pinada, a lo cual deja que las negras no puedan mover alguna de las piezas debido a que puede llegar a perder material o en el caso sería una jugada indebida. Entonces, en este caso, vemos que hay dos tipos de pinadas, pinada relativa y pinada fija. La pinada relativa quiere decir que en caso de que el caballo se mueve, por ejemplo, si captura el peón de E4, pues las blancas van a ganar material, ¿cierto? El alfil vale menos que la dama, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos que el caballo de F6 no se puede mover, ¿cierto? Si se mueve va a perder material, a lo cual le llamamos la pinada relativa. Ya siguiendo en la partida, tras alfil G5, las negras responden a 6. En la siciliana, para el grupo es importante hacer esta jugada. Es para evitar ese tipo de salto de caballo, ¿no? Ya sea por D5, aunque ya la jugada E5 ya se ha movido, entonces toca tener que el negro tener mucho cuidado en el control de la casilla de 5, ¿no? Entonces intenta primero expulsar al caballo en la casilla de 5 y para poder tratar de ganar espacio, ¿no? Tras la jugada A6 por parte de las negras, las blancas responden caballo a A3, se retira de la amenaza y ahora busca otra maniobra, ¿no? Como la idea de la jugada caballo C4 y seguir con la presión sobre el peón en D6, aunque las negras simplemente lo evitan con la jugada B5. Entonces, para los deportistas hay que tener bastante cuidado qué hace cada jugada de las negras, ¿no? Tenemos que tratar de evitar las amenazas. Entonces tenemos que analizar que D5, a pesar que también su objetivo es controlar la casilla C4, también está buscando la amenaza de la jugada D4, una amenaza doble, donde si las blancas se dejan hacer esa línea, pues las negras van a ganar material, ¿cierto? Entonces, en eso, tras la jugada B5, las blancas responden alfil por F6. La idea de este intercambio, a pesar de que el blanco entrega la pareja de alfiles, la idea es sencilla, ¿no? Quiere que la casilla de 5 quede disponible para el caballo blanco de C3. Entonces, tras dama por F3, F6, lo que podría hacer acá las blancas es jugar caballo de 5, atacando a la dama de F6, y cuando la dama se retire, que sería la única, que es de 8 para evitar la amenaza doble, entonces lo que pueden hacer las blancas acá es seguir con la presión, ya sea con la jugada C4, buscando que el caballo se pueda despejar a la casilla C4, o otras opciones es jugar C3 para evitar que el caballo negro no se instale tampoco la casilla de 4. Jugar más posicional y traer el caballo a la casilla C2 seguido de caballo E3 y caballo F5, que eso podría ser otra idea que se puede tener en ese caso en esta posición. Entonces,
tras dama de 8 por parte de las negras, obviamente eso sería una línea secundaria, ¿no? Estamos contando una línea secundaria. En la partida lo que pasó es que tras alfil por F6, las negras no capturaron con dama porque con eso lo que está realizando es ganar un tiempo, ¿cierto? Ganarse un tiempo en ese momento. Entonces lo que va a realizar es que juega G por F6. Entonces para el grupo es importante tener en cuenta que cuando tenemos dos peones en la misma columna le llamamos peones doblados. Y un peón que no tiene alguno de sus compañeros le llamamos peones aislados, ¿no? Entonces son debilidades que se pueden presentar en un final, le beneficia más al rival contrario, ¿no? Porque tiene una mejor estructura de peones para este caso, ¿no? Tras G por F6 por parte de las negras, a pesar de que recapture, las blancas siguen con la idea, ¿no? Y juega caballo de 5, seguir con la presión en el centro, y ahora las negras responden F5. Bueno, la idea es muy común, ¿no? Si tenemos peones doblados, hay que desdoblarlos cuanto antes, ¿no? Entonces, tras F5 por parte de las negras, las blancas deciden simplemente hacer una jugada un poco arriesgada, ¿no? Pero lo hacen para poder complicar la partida, ¿no? Esa es otra idea cuando ya entramos ya en la fase del medio juego, ¿no? A pesar de que ya de los dos rivales hayan desarrollado una parte de las piezas dando en el centro, vemos que ya terminando la jugada décima, nos hemos dado cuenta que ninguno de los dos reyes se han enrocado, ¿no? Prácticamente como les había comentado, a pesar de que estamos en la apertura, sí, hay que sacar las piezas, desarrollarlas, dominar el centro, pero también hay que tener cuidado con las amenazas. Entonces vemos que ahora las blancas están buscando un recurso táctico para buscar a futuro y recuperar ese material y estar mejor, ¿no? Entonces, en este caso, se juega Chiro en la partida con alfil por D5. Va a decir, bueno, pero ¿por qué estamos dando un alfil por un peón? Si nos damos cuenta, bueno, por dos peones, si nos damos cuenta, para el eso es una jugada de parte posicional. Entonces, en este caso, las negras capturan a por D5, vendría caballo por D5 y ahí no termina, ¿no? La amenaza clara que se presenta en la posición es la casilla C7. Es una debilidad que se puede presentar y las negras tienen que jugar de la mejor forma para no quedar por debajo, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que si por ejemplo las negras llegaran a tratar de darle una casilla de escape al rey, por ejemplo, si juega alfil G7, las blancas recuperarían ese material rápidamente con la jugada caballo de B a C7 jaque, ¿no? Amenaza doble entre el rey y la torre. Cuando el rey se retire hacia la casilla F8, que la idea era para darle una casilla de escape, las blancas recuperan material tras caballo por A8 y ya sería una ventaja decisiva por parte de blanco. Vemos que tras toda esta maniobra, vemos que las blancas ya tienen dos peones libres en el flanco de dama. Luego recordamos que ese sería el flanco de dama y el flanco de rey. Entonces, en este momento nos encontramos que las blancas tienen una gran ventaja en este espacio. A pesar de que las negras todavía pueden tratar de buscar algún tipo de presión con alfil a 6, recordamos que, chicos, las 6 reglas para poder enrocar, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha presentado en varias partidas oficiales. Es importante tener en cuenta que para poder enrocar, las casillas tienen que estar libres, que no estén dominadas por el rival. Entonces nos damos cuenta que el rey no se puede enrocar corto, ya que al momento de pasar, en este momento quedaría en jaque. Es decir, que en ese caso el rey no se puede enrocar corto. Hay otras de las jugadas que hay que tener en cuenta, que cuando nos amenazan al rey y quedaría en jaque nuevamente, tampoco se puede enrocar, ¿no? Tenemos que primero quitarnos de la amenaza y luego ahora sí enrocar, pero en ese caso no es posible.
Cuando quede en jaque, no se puede enrocar. Cuando está en jaque, tampoco se puede enrocar. Cuando las casillas estén completamente libres para poder enrocar y que no nos eliminen la torre, ¿no? O que no se mueva la torre para poder enrocar. Entonces, esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de revisar si podemos o no enrocar, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que tras la captura, las blancas quedarían mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la partida? En la partida se jugó como hemos esperado, alfil por b5, a por b5 y caballo por b5. Aquí lo que intenta Topalov es jugar torre a4, pues quitarse de la amenaza doble, pero Chirov sigue con el plan, ¿no? Primero lo que hace es una desviación, ¿no? Juega b4 para desviar a la torre y no poder controlar la casilla e4. Y ahora acá nos damos cuenta que tras torre por b4, ¿sí? El caballo está defendiendo la torre, ¿no? Acá las blancas pueden ganar la calidad, pero acá, a pesar de que el rival juega torre por b4 en la posición, nos damos cuenta que las blancas responden torre de caballo de b a c7 jaque, ¿no? La idea es primero que el rey ya no se pueda enrocar y quede en la parte del centro. Cuando ya el rey se retira hacia b7, las blancas se enrocan y esa es la gran diferencia, ¿no? Acá ya, a pesar de que las negras están en el centro, ya el blanco necesita enrocarse porque necesita actividad de las demás piezas, ¿no? En caso que se necesite, ¿no? Tras enroque corto por parte de las blancas, las negras responden dama por c7. Acá se deciden retomar porque la posición está muy delicada, ¿no? Porque la entrada es sobre h5. Igualmente, si las blancas, si las negras intentaran jugar h5, las blancas podrían entrar simplemente con dama f3 y siempre hay amenazas, ¿no? Sobre esa diagonal y el rey está completamente expuesto, ¿no? Hay temas de mate. Entonces, vemos que las negras están bastante muy difícil defender en esa posición y por eso se deciden por entregar la dama, ¿no? Juega dama por c7 y tras dama por c7, pues acá nos damos cuenta que Chirov no se apresura en capturar la dama, sino sigue con la presión, ¿no? Primero juega c3. La idea es que aunque las negras hayan capturado, primero amenazan la torre de b4 y cuando la torre se retire, digamos por ejemplo como pasó en la partida, torre por e4, las blancas siguen con la idea de jugar dama h5. De nuevo, está buscando temas de mate, ¿no? Increíblemente acá las negras intentan indefenderse con la jugada rey de 8, pero igualmente no va a funcionar, ¿no? Acá juegan simplemente la jugada rey de 8 juega caballo por c7, ya ganándose la dama, porque ¿qué pasa acá para los deportistas? Entonces hay que tener en cuenta que después de dama h5, si retiramos la dama negra, por ejemplo, dama a5 para mantener la posición, acá las blancas lo que podrían realizar es simplemente la siguiente secuencia. Podríamos seguir con dama por 5 jaque, ¿cierto? Y cuando el rey se retire, ya sea por E8 o por D8, digamos que por ejemplo voy a rey E8 para mantener defendido el peón, las blancas entrarían con bastante fuerza sobre el alfil, ¿no? Y cuando la dama se retire o el caballo intenta defender, pues viene amenaza de jaque, ¿no? Entonces creo que en este momento las negras se encuentran en bastantes problemas, aunque las blancas igualmente pueden igualar, ¿no? Solamente que había otra línea que sería dama por jaque, sería el caballo F6, ¿no? Y igualmente las blancas siguen recuperando material. Entonces vemos que no tiene mucho sentido retirar la dama, por ende se juega rey de 8, ¿cierto? Tras rey de 8 por parte de las negras, para quitarse de las amenazas, Chirov lo que intenta es jugar con caballo por c7, ganando la dama, rey por c7 y ahora dama por f7. Acá las blancas intentan ya de recuperar mucho más material y ya con dama de más simplemente
es poder rematar la partida, ¿no? Entonces, tras alfil E7 por parte de las negras, las blancas intentan jugar torre a B1 para cerrarle la salida del rey. Y ahora, en el momento ya, el negro ya intenta desesperado jugar alfil A6, poder atacar la torre de H1 y tratar, digo F1, y tratar de simplemente buscar alguna actividad, ¿no? Pero el blanco, bueno, el blanco sigue con la presión, ¿no? Acá no deja de todo momento que se pueda jugar tranquilamente. Entonces el blanco responde torre de F a D1, se retira de la amenaza del alfil. Y ahora las negras responden torre F8. Bueno, acá ya amenazando a la dama, ¿no? Aquí Chirov intenta jugar dama B3, intenta entrar ya por la columna B abierta, pero en este caso ahora las negras responden torre B8, ¿cierto? Amenazan a la dama y la dama se retira a E6. Bueno, acá sigue con la presión, ¿no? Tras dama E6 por parte de las blancas, las negras responden torre por B1, torre por B1 por parte del blanco. Tras los intercambios, ya vemos que hay tres piezas por la dama. Aparentemente vemos que acá las negras pueden tratar de aguantar, pero no fue así, ¿no? Acá simplemente Chirov, ya tras estos intercambios, Topalov tiene bastante desventaja, ¿no? Tras todos los cambios, vemos que no encuentra las mejores, juegan alfil de 3 para poder atacar a la torre, pero es una imprevisión porque ya después de torre de 1 por parte de Chirov, las negras responden F4, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta un tema, ¿no? Y el tema es que hay que tener cuidado con las amenazas del mate del pasillo. Para los deportistas les doy este consejo. Ya estamos terminando el medio juego, estamos ya entrando en un final y vemos que hay también tipo de siladas que tenemos que estar muy pendientes. Si el rey no tiene ninguna casilla de escape, las blancas no pueden realizar la jugada torre por D3 porque lo que va a pasar es que las negras van a ganar, van a dar mate en la última fila, ¿no? Sería mate. Por ende, las blancas tienen que primero solucionar primero este espacio, ¿no? Si juega F3, las negras no tendrían problema con la jugada torre E3 y queda el alfil defendido. Entonces, ¿qué realiza en ese caso Chirov? La idea es que como tiene la dama, ¿cierto? Entonces va a seguir con la presión con dama de 5. Ya aquí Topalov mantiene, pues alfil C2 para mantener defendido la torre de 4, amenazando la torre de 1. Entonces simplemente Chirov se quita de la amenaza, pues la torre C1. Y vemos que todavía no es una amenaza directa porque como hemos contado, todavía tiene temas en la primera fila. Entonces, las torres C1, las negras, en este caso Topalov, juega torre 2 para defender el alfil de C2. Y ahora tras A4, Chirov aprovecha otro concepto importante en este final, el avance de los peones. Cuando ya tenemos las piezas activas, es lo que acá podría haber avanzado y bueno, podría haber luchado contra las pesas, ¿no? Pero la idea de Chirov es simple, ¿no? Quiere buscar un peón pasado para poder descoordinar a las piezas enemigas, ¿no? Entonces la idea es que primero juega A4 para seguir con la presión y ahora las negras juegan E4 para buscar simplemente algún tipo de contrajuego, ¿no? Tras E4, las blancas responden a 5, siguiendo avanzando, ¿cierto? El peón ha avanzado y ahora las negras buscan evitar ese avance, ¿no? Ya estamos hablando como el tema del bloqueo, ¿no? Entonces, para el grupo, tras alfil de 3, vemos que hay piezas que tenemos en el tablero y hay que tener en cuenta cuál es la pieza que mejor bloquea ante un peón libre o pasado, ¿cierto? En este caso, nos damos cuenta que la primera pieza que mejor bloquea es el caballo, ¿no? Después del caballo seguiría el peón, luego seguiría el alfil, después seguiría el rey, la torre y por último la dama, ¿no? Eso es para tener en cuenta en caso, chicos, que se necesitara tener ese concepto para
saber que si nos da esas opciones, sabemos que el caballo es el que mejor bloquea porque tiene el salto, ¿cierto? El caballo es la única pieza que puede saltar y puede maniobrar en todo el momento, ¿no? Por eso es la pieza que mejor pueda bloquear, ¿no? El peón lo puede bloquear, pero recordamos que no es tan eficaz como el caballo, ¿no? Porque es como una pieza inmóvil en ese momento, ¿no? Puede bloquear ante ese peón y lo que se puede desviar es contra dando una pieza o capturándolo el peón, ¿no? Y pues simplemente la casilla queda libre. Entonces, eso es lo que nos tendríamos que tener en referencia en caso del bloqueo, ¿no? Tras alfil de 3, siguiendo la partida, las blancas responden torre a 1. Bueno, acá siendo muy importante para el grupo, si tenemos un peón libre, hay que apoyarlo con una pieza hacia atrás, ¿no? Para poder seguir impulsando el peón. Y eso es lo que hace Alessi Chirov. Intenta apoyar ese peón para poder buscar la coronación. Tras torre A1 por parte de las blancas, las negras juegan torre B2. Está buscando simplemente un tiempo de poder bloquear sobre ese peón. Y tras C4, las blancas están haciendo una especie de cortina, ¿no? Esa cortina hace que ya el peón pueda seguir avanzando. ¿Qué hace en caso de las piezas negras? Las negras juegan torre de 7 buscando poder bloquear el peón de A, pero tras A6 por parte de blanco ya seguir avanzando. Las negras intentan jugar simplemente torre a 7, ¿no? Para poder bloquear definitivamente el peón, pero ya la torre queda completamente pasiva, ¿no? Eso es lo que estaba esperando Alessi Chirov en esta posición. Topalov, pues vemos que ya tiene bastantes problemas. Chirov juega F3, otra jugada excelente, porque el peón está sobrecargado, ¿no? Si el peón avanza, el alfil se va a perder. Si retoma, el alfil se va a perder nuevamente. Y si el alfil se retira, simplemente se va a perder el peón. Entonces vemos que lo que está haciendo aquí Topalov es que intenta buscar cómo recompensar el material perdido. Y juega caballo de 5. Entonces, caballo de 5, Chirov no pone mucho en cuenta en eso y juega F por E4. Y tras esto, tras la presión, ya Topalov comete su último error y juega alfil por C4. A lo cual se presenta otro concepto temático donde las blancas consiguen recuperar más material, ¿no? Y ya hay una desigualdad material y obviamente la dama va a ser mucho más superior, ¿no? En ese caso, tras alfil por C4, las blancas juegan torre C1, pinando, ya estamos hablando de pinada fija, porque ya el alfil no se puede mover, ya que está en jaque contra el rey negro, ¿no? Entonces, en este caso, tras torre C1, las negras responden torre por A6, ya no hay de otra forma, se ha perdido el material. Tras torre por C4, jaque, caballo por C4 y dama por C4, jaque, las negras se defienden con torre C6. Aparentemente vemos que acá las negras van a intentar tener alguna fortaleza en este final, pero no, acá Chirov nos muestra la maestría de cómo se debe ganar en ese final. Entonces, primer movimiento por parte de Chirov es que después de dama por C4, jaque, torre C6, se llega dama F7, haciendo una amenaza triple, ¿no? Amenaza el alfil de 7, el peón de F4 y el peón de H7. No le queda la otra forma, la idea es que defenderlo con rey de 8. Y tras dama G8 jaque, parte de Chirov, Topalov juega rey de 7, quitándose de la amenaza de la dama, y ahora tras dama por H7, pinando el alfil, en las negras juegan torre de 5. Aparentemente ya como que intenta buscar alguna fortaleza con la torre, pero no va a ser suficiente, ¿no? Acá atrás dama F7, las negras hacen un jaque, ¿no? La torre hace un jaque, rey F2 por parte de Chirov y ahora torre C8. Bueno, acá las negras intentan buscar una última opción para poder igualar la posición. Pero obviamente acá lo que se da cuenta Chirov en la posición es que
es que después de torre C8, primero el blanco hace dama F5 jaque, y tras rey C7, vemos que juega la jugada correcta, que no juega dama E6. La idea para el grupo es que tenemos que tener bastante cuidado de capturar el peón. ¿Por qué? Porque tras dama por F4, ahora son las negras que no hacen también el mismo truco, ¿no? Juega torre F8, haciendo una pinada directa contra la dama, y va a decir, bueno, acá ya las negras ganaron. No, exactamente no, porque es que tras dama por F8, alfil por F8, a pesar de que las negras tienen pieza de más, lo que puede hacer las blancas es distraer el alfil. Entonces, primero traemos la actividad del rey, ¿no? Entonces, para el grupo importante, ¿cómo tenemos que defender este final? Primero, rey F3, rey D7, rey G4, rey E6, y ahora tiene simplemente avanzar el peón, ¿no? H4. Cuando el rey juega a E5, se puede jugar rey F3. Entonces, la idea es que tenemos que mirar cómo bloquear el rey, ¿no? Juega las negras alfil H6, E4, alfil D2, y aquí toca tener cuidado, ¿no? Acá se puede jugar E5, y las negras intentan esperar, ¿no? Juega alfil C1, y la idea es que se deba tratar de poderle bloquear, ¿cierto? Pero a cambio, las blancas podría seguir con rey G4. ¿La idea cuál es? La idea es que después de rey por E4 vendría E6, las negras bloquean el peón con alfil H6, ¿cierto? Rey H5, alfil G7, rey G5, E5, H5, D4, H6, atacando el alfil, y ahora alfil y ahora alfil por, ¿no? A lo cual entramos en un final, ¿cierto? Alfil por, rey por H6, y bueno, la posición queda completamente igualada, ¿no? Los dos coronan damas, y bueno, ya esto termina en tabla, ¿no? Entonces, es por eso que vemos que el alfil va a estar sacrificado alguno de los peones, y el peón, aunque se pierde el peón central, el blanco ya también alcanzaría a coronar, ¿no? Pero ya hablando de la partida de los dos grandes maestros, tras dama E6, atacando el alfil D7, las negras intentaron, no, acá las negras abandonaron, porque tras rey D8, lo que va a intentar la blanca es simplemente avanzar con el rey, ¿no? Seguir con la presión. Rey F3, atacando el peón de F4, las negras no lo pueden defender porque perdería el alfil con amenaza doble. Torre C3 jaque para tratar de hacer algo, pero tras rey por F4, las negras abandonan, ¿no? Porque hay planes como E3, H4 y seguir avanzando el peón hasta coronarlo, ¿no? Y las negras no pueden hacer absolutamente nada de cómo evitar esa coronación, ya sea por el peón de H, el peón de G, o posiblemente ya crear el peón pasado de E para poder terminar la partida. Entonces, esta era una de las líneas que les quería mostrar para el grupo. Y ahora vamos a ver una última línea antes de terminar la sesión. Y es que es otra partida alusiva de la defensa siciliana, ¿no? Vamos a ver la siguiente, donde juega Anatoly Karpov contra Gulyar Sachs, que fue jugado en Linares en el año 1983, donde las blancas juegan E4, ¿cierto? Vamos a borrar desde el inicio. Desde aquí, blancas E4, negras C5, y ahora blancas caballo F3. Bueno, aquí las blancas ya intentan seguir con el desarrollo habitual, ¿no? Las negras responden E6, a lo cual el blanco responde D4, tomando el centro. Pero recordamos, tenemos que tratar de lo más posible evitar de que avance, por lo tanto, Bully juega C por D4, Anatoly Karpov juega caballo por D4, y ahora caballo de F6. Bueno, ya estamos amenazando ahora el peón de E4, a lo cual las blancas responden caballo C3 defendiéndolo. Claramente no podemos avanzar tan
prematuramente. ¿Por qué? Porque después si jugamos E5 inmediato, las negras ganarían material simplemente con dama A5 jaque, haciendo amenaza doble, ¿no? Entre el rey y el peón de E5. Si las blancas lo defienden con caballo C3, simplemente dama por E5 y ya queda con una ventaja de un peón, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no es posible, por eso se juega caballo C3 y ahora negras D6. Bueno, ya intenta como tratar de bloquear que el peón no avance, ¿no? Tras D6, las blancas responden G4. Bueno, acá ya Anatoly intenta buscar una línea muy agresiva contra la defensa siciliana, ¿no? Acá ya su intención es buscar contrajuego en el flanco del rey, ¿sí? ¿Qué hace con respecto a Gulis en esta posición? Juega H6 para evitar que el peón no siga avanzando. Tras H6, el blanco juega torre G1, seguir con la insistencia de buscar alguna ruptura sobre el G5, pero tras alfil E7 por parte de Gulis, Anatoly juega alfil E3, seguir con el desarrollo habitual en la posición, ¿no? Negras responden caballo C6, seguir con el desarrollo en el flanco de dama, presionando, ¿cierto? El caballo en D4, y ahora las blancas responden dama de 2. Bueno, acá simplemente ya las blancas ya tienen sus intenciones, ¿no? Jugar el roque largo y buscar contrajuego en el flanco de rey, ¿no? Entonces, tras dama E2, las negras responden alfil D7. Bueno, seguir con su desarrollo habitual en la defensa siciliana, ¿no? Traer los alfiles y los caballos vemos que sí, es una posición prácticamente muy pasiva para las negras, ¿no? Pero más cuando se va a ir liderando la posición, nos vamos a dar cuenta que el negro se va a ir recuperando y ganando espacio, ¿no? Pero igualmente, tras alfil D7, las blancas responden a H4, bueno, seguir avanzando, ¿cierto? En el flanco, y ahora las negras responden caballo por D4. Primero hacen ese intercambio, ¿por qué? Porque después de alfil por D4, de las blancas, las negras juegan E5, como que ganando un tiempo, ¿no? Y puede tener un control en el centro, ¿no? Del tablero. Tras la jugada E5, Anatoly se regresa con alfil E3 para no perder material, claramente. Y tras alfil C6, las negras evitan que el caballo no avance a la casilla de 5. Para los deportistas es muy importante este tema, ¿no? No podemos que el blanco esté de la mejor forma, traer el caballo hacia el 5 porque ahí sí tendríamos bastantes problemas, ¿no? No vamos a poder luego de poder expulsar ese caballo y va a haber muchas amenazas, especialmente en el flanco de dama, ¿no? Por ende, por eso tenemos que evitarlo con la jugada alfil C6 y tras dama de 3, las blancas simplemente intentan buscar también evitar que las negras no reaccionen con D5. Realmente que la blanca se podría enrocar, pero lo que no le gustaría atrás en enroque largo es que las negras pueden capturar el peón en el centro, ¿no? Entonces la idea no es esa, ¿no? La idea es que se mantenga defendido absolutamente todo, ¿no? Ya el peón de E4 está defendido, el peón de G4 está defendido por la torre, por lo tanto, lo tiene todo en orden, ¿no? Para seguir con la presión. Tras dama de 3, las negras juegan dama 5, de nuevo, pues evitando que el caballo no pueda saltar y se está generando una pinada fija, ¿no? Las blancas juegan en bloque largo, como ya estábamos comentando antes, ya seguir con la presión sobre D6 y buscar rey D1, que es natural en ese tipo de posiciones, ¿no? Y esperar de que el rey se enroque, ¿no? Si no se enroca, pues simplemente seguir presionando en el flanco de rey. Tras enroque largo, las negras responden caballo por E4. Bueno, acá ya el gran maestro Linux intenta buscar algún tipo de contrajuego en la posición. Tras caballo por E4 por parte de Anatoly Karpov, acá Chirov juega, o sea, Grincho juega D5. Vemos que no le sirve capturar, ¿no? Acá aparentemente está sacrificando una pieza, prácticamente. Pero ya la ha recuperado después, porque después de D5, acá las blancas, bueno, intentan jugar dama B3, que es la correcta, ¿no? Acá Anatoly Karpov analiza este tipo de posiciones en el medio juego, intentando simplemente que las negras capturen el caballo, ¿no? Si captura el caballo, la diagonal se abre,
¿cierto? A beneficio del alfil blanco. Y también presionar sobre el punto de B7. Las damas B3, las negras, juegan D por E4, o sea, la idea es recuperar el material, pero ahora viene alfil C4. Vemos, chicos, que en esa posición las blancas tienen una ventaja muy clara, ¿no? Hay muchas amenazas en el flanco de rey y las negras tienen mantenido el rey en el centro, ¿no? No hay una amenaza tan grave, pero sí es el punto de F7 que sería el siguiente objetivo, ¿no? Tras alfil C4, las negras juegan torre F8, defendiendo el peón de F7, y ahora las blancas juegan torre D5, una jugada excelente por parte de Anatoly Karpov. ¿Cuál es la idea de torre D5? Si las negras ceden la pareja de alfiles a cambio de la calidad, lo que puede hacer en la partida, que eso es lo que pasó, que juega alfil por D5 y mira la diferencia entre esta pareja de alfiles y la pareja de torre, ¿no? Vemos que el negro tiene ya una pieza de menos, porque la torre de F8 no puede salir a tratar de apoyar, mientras que los alfiles están bastante activos y la torre en D1 también puede buscar a la actividad en el centro. Entonces, tras alfil por D5, las negras juegan torre D8 con la simplemente idea de buscar ese control y evitar cualquier tipo de contrajuego. Pero tras alfil C4, las blancas están tratando de buscar la amenaza directa contra el rey y obviamente poder recuperar la calidad. En ese caso, Gurix, tras alfil C4, responde alfil B4 por parte de las negras. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea es darle una casilla de escape para el rey, ¿no? Y la otra también es buscarle una cortina a la dama, ¿no? Ya no es posible jugar alfil B5 jaque, ¿no? Entonces, ¿qué realiza el blanco? El blanco juega C3 para simplemente expulsar el alfil, y ahora las negras juegan otro tipo de contrajuego, ¿no? Juegan B5. Increíblemente, esos dos grandes maestros se están atacando y se están dando en cuenta cualquier tipo de golpe táctico. Tras B5, Anatoly Karpov decide jugar alfil 2. Vemos que si captura C por B4, simplemente lo que podría venir es jugar B por C4, capturando el alfil, y tras B por A5 vendría C por B3 y ya la presión blanca no es tan fuerte, ¿no? Entonces, por eso acá lo que realiza Anatoly Karpov encuentra la mejor y juega alfil 2 y mantiene la presión. Tras alfil de 6 por parte de Linux, acá Anatoly juega dama de 5. Simplemente la idea de esta posición es presionar el peón de 4. Si el alfil se desplaza, simplemente también hay ideas con amenaza de jaque, ¿no? Y el rey negro, pues sí, saldría al fondo y no se ve tan claro, ¿no? En la posición. Entonces, la dama de 5, las negras, en este caso, el gancho juega rey de 7. Bueno, acá ya intenta activar la torre de F8 y de eso se trata en el medio juego, entrando en un final, ¿no? La idea es activar las piezas que están pasivas y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tras rey de 7, lo que hace Anatoly Karpov juega alfil C5. La idea es tratar de eliminar todo posibles piezas que tiene al rey, ¿no? Primero eliminar el alfil, porque pues las torres todavía de momento no se ve que están haciendo alguna jugada defensiva, ¿no? Entonces, la idea es que tras alfil C5, las negras no quedan otra opción. Podrían de pronto jugar dama C7 para mantener la posición, pero igualmente el blanco, bueno, puede entrar con dama por E5 y bueno, pues las blancas siguen teniendo ventaja, ¿sí? Entonces, tras alfil por D5 por parte de Gertrude, Anatoly responde primero dama por E5 jaque, jugada intermedia. Entonces, para el grupo es importante tener en cuenta que las jugadas intermedias hay que tenerlas en cuenta en el cálculo, ¿no? No siempre buscar la captura y bueno, ya recuperar la pieza y ya. No, acá hay que capturar, hacer esta jugada intermedia para poder debilitar más el rey, ¿no? Las damas por el 5 jaque, única rey de 7. Y bueno, ya sabemos que
ya las blancas recuperan con dama por D5 y el rey está completamente expuesto, ¿no? Ya hay amenazas con alfil por D5, entrar a la torre en D1 y bueno, las negras tienen muchas complicaciones, ¿no? Acá lo que realiza el gran maestro Virtue juega rey E7, perdón, dama por F5 jaque, dama por C5, dama C7, perdón, aquí, así, dama por F5, dama por C5, y tras dama por E5, las negras deciden jugar dama C7. ¿Sí? La idea de dama C7 es para darle una casilla de escape al rey, ¿no? De C8 y bueno, seguir en la posición. Pero, las blancas juegan damas de 5, evitando el cambio de damas. ¿Por qué? Para los deportistas hay que tener en cuenta que si cambiamos las damas, todavía las negras tienen la calidad, ¿no? La torre en ese tipo de posiciones es superior que el alfil. Por ende, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Por eso se juega dama de F5 jaque, amenazando nuevamente al rey, rey E7 por parte de las negras, y ahora blancas, dama por E4 jaque, ¿no? Siguiendo molestando porque la idea es que estamos en desventaja material. Tras rey de 7, nuevamente se juega dama F5 para que el rey no se pueda escapar por C8. Y ahora las negras juegan rey de 7. Bueno, acá se mantiene en el centro y miren lo que hace este gran maestro, donde tras torre E1 ya está buscando amenazas de mate. O sea, ya tras alfil por B5, ya las negras tienen que jugar rey D6 y tras la captura simplemente ya no tiene salida, ¿no? Va a venir torre de un jaque, rey E7 nuevamente, dama E4 jaque y tras rey F6, entonces va a venir simplemente P5, ¿no? Y ya la partida se liquida, ¿no? Entonces, tras esto, nos damos cuenta que tras torre E1, las negras intentan defendiéndose con torre de 6 para, en caso de que se amenaza con jaque, tapar con torre o simplemente traer el rey hacia D8. Tras alfil C4 jaque, las negras sin jugar rey D8, quitándose de la amenaza de la torre, y ahora tras alfil por D5, las blancas juegan, las negras juegan A6, siguiendo amenazando el alfil y tratar de buscar algún tipo de contrajuego. Tras A6, las blancas juegan alfil A4 para mantenerse en la presión. Entonces, la idea del blanco es sencilla, ¿no? La idea es que la torre no se active, ¿sí? En toda la partida. Entonces, tras alfil A4, el negro juega G6, buscando algún tipo de contrajuego. Y tras dama F3, por parte de las blancas, ojo porque estamos buscando amenazas de entrada sobre A8 y ganar la torre. Entonces las negras responden rey C8. La idea es que cuando se juegue dama A8 poder apoyar la dama, ¿no? Para esa amenaza. Pero lo que no se ha dado cuenta acá permitiendo, hay una jugada excelente. Vamos a darle por lo menos, chicos, un minuto para que analicen cuál sería la mejor jugada brillante por parte de blanco en esa posición. Entonces, pueden también parar el video para encontrar la mejor respuesta. Chicos, si vieron ese movimiento, están en su mejor situación visual para encontrar soluciones de problemas. Entonces, en este caso, por parte de Anatoly Carbó juega torre E7, buenísima, jugada brillante. Tras torre E7, las negras juegan torre de uno jaque. Ya no hay forma porque están buscando amenazas de mate, ¿no? Si juega dama B8 ya no sirve porque vendría simplemente la jugada, bueno, podríamos decir tras dama por E7 o bien dama por E7, vendría dama a 8 jaque y se pierde la rey C7 y dama A7 se pierde la dama, ¿no? Y si en caso de que, bueno, acá simplemente se jugó eh, torre 7, torre de 1 jaque, entregando la torre.
rey por D1 y ahora dama por E7. Bueno, se cambiaron las torres y bueno, se ha liberado la posición, pero la torre sigue estando pasiva. Las negras, a pesar de que tengan la calidad, las blancas seguirían con dama A8 jaque, rey C7, dama A7 jaque, rey D6, defendiendo la dama, y ahora dama B6 jaque, y acá por parte de YouTube se rinde. ¿Por qué se rinde en este tipo de posiciones? Porque tras rey E5 nos damos cuenta, chicos, que viene dama D4 jaque, ¿no? Y tras rey E6, las blancas terminan ganando la partida tras alfil D6 jaque mate. Con esto, chicos, hemos terminado de explicar la segunda línea de la defensa siciliana. Con eso terminamos y la idea es para que tengan claro de cómo Anatoly Karpov logra ese tipo de ventajas, ya que el video queda grabado, pueden ir atrás de cómo logró el paso a paso para conseguir esta gran ventaja, teniendo en cuenta que el rival ha cometido también algunos errores con imprecisiones y por ende queda mejor, ¿no? Esto sería todo por esta sesión y nos estamos hablando en la siguiente sesión. La idea es que tengan muy claro las ideas que se presentan dentro de esta línea, ¿no? Y no sería más, muchas gracias para todos.